Muy bien. Este estudio de escatología, cuando se anuncia en otros lugares, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Las señales se están cumpliendo, la bestia y todo lo demás lo hacen tan dramático, ¿verdad? Así fantasioso. Y a la gente le gusta que la asusten con esas cosas y todo. Pero nosotros dijimos en las primeras dos reuniones que íbamos a presentar la base de usar el raciocinio. Pusimos la diferencia que el diccionario da entre la palabra sentido común y el raciocinio. El sentido común puede estar correcto como puede que no, porque precisamente la palabra común es que un grupo está acostumbrado a hacer las cosas de tal y tal manera que por sentido común ya todos las valoran así. Pero no necesariamente significa que es bueno el sentido común. Si la información exterior, y eso es otra cosa, el sentido común se forma por cosas exteriores. Y si la información no es verídica, el sentido común está falso. Eso es lo que pasaba en los tiempos de la Biblia, antaño, antes de que Dios la destruyera. De que el sentido de la gente de por sí ya era para el mal. El molde de pensamiento era para el mal. Entonces no importaba que pensaban que amaban a los hijos, su entendimiento de amor era mal. En cambio, el raciocinio es flexible, porque si le empiezan a dar otros elementos de juicio, está dispuesto a cambiar y a adaptarse a lo que sea mejor. Entonces así es como estamos estudiando la escatología. Y por lo tanto, en la lección anterior, la última que dimos sobre este tema, mencioné 8 versículos, 8 porciones donde clara y específicamente 3 apóstoles del Cordero y el autor de Hebreos, que pudiera ser Pablo, pero como no se ponen de acuerdo, pues no importa. Pero de 4 diferentes autores, mencioné 8 versículos que clara y específicamente dicen que lo que los profetas del llamado Antiguo Testamento llamaban tiempos postreros, los apóstoles dicen, están sucediendo en nuestro tiempo presente. Se están cumpliendo ahorita en nuestro tiempo presente. Entonces, eso ya le cambia todo el significado al concepto de escatología que se tiene hoy en día. No al concepto de escatología. Escatología es el estudio de las últimas cosas. Le cambia el concepto a cuáles últimas cosas. Porque las últimas cosas de las que hablaban los profetas del llamado Antiguo Testamento fueron las que se cumplieron en los tiempos de los apóstoles. Ahora, cuando los apóstoles hablan de tiempos postreros, se está refiriendo a nuestro futuro, a nuestros tiempos postreros, pero ya no es el catastrófico que ya pasó. Y aclaré que es porque la Biblia se desarrolla la historia en 3 siglos. Los siglos en la Biblia, eso sí, mejor voy a ir y se los leo con las palabras del idioma original. Dice la palabra original esto está en 128 veces aparece en la Biblia esta palabra, que se traduce siglos, pero en el original es aion, A-I-O-N. Y entre sus diferentes significados voy a tomar 3 para ilustrar el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. En el tiempo pasado sería edad o era. Es la misma palabra aion, pero se refiere a edad o era, que no es por tiempo. Y les voy a dar ejemplos adelante. La segunda definición es corriente de este mundo, que es este siglo. Los afanes de este siglo. Y eternamente o eternidad, que se refiere al siglo venidero. Entonces mire cada una de las palabras. Edad, como cuando se habla de la edad de piedra, la edad de bronce y la edad de hierro. Era como un periodo de tiempo específico, un momento concreto en el tiempo que se calcula a partir de un hecho o una fecha determinada. Como quien dice, la era de los descubrimientos, la era atómica. Y corriente de este mundo, como cuando se habla de la filosofía de vida o el sentido de valores de este siglo. Y por último, eternidad, desde luego, cuando se refiere tanto al pasado antes de la creación del mundo como al futuro eterno de nuestro Dios. Entonces, ya con ese entendimiento, hay que ver a qué tiempo se está refiriendo la Biblia.
Se recuerda que yo le he dicho que lo importante es respetar la gramática. La gramática dice que uno tiene que ver en qué tiempo se dicen las cosas, cuál es la cultura de ese tiempo, cuál es el entendimiento inicial de los primeros que escuchan o leen, y eso es lo que está diciendo aquí. Hay tres tiempos: el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. De hecho, el número 3 juega un papel sumamente importante en la Biblia. Dios, que es indescriptible, insondable, inescrutable, nunca podremos decir quién es Dios y cómo es Dios, excepto aceptar lo poquito que Él nos ha revelado. Y entonces, si Él se nos presenta en una forma trina, no tengo por qué ponerme a pelear. ¿Cómo es posible que sean tres? Serían tres dioses, toda esa basura de sentido común. Porque eso es lo común, estar alegando que todo tiene que entenderse. Dios tiene que encajar en este marquito para que se acepte. No, entonces Dios se nos presenta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. La tierra es agua, viento y tierra. Agua, cielo y tierra. Todo. Dios mismo se presenta en la Biblia como nuestro rey, nuestro legislador y nuestro juez. Y aquí entonces el plan de Dios revelado en el manual del Creador es de 3 siglos. El siglo pasado, que es el que concluye con todas esas señales que Jesús dio. Y recuérdense que las señales está tan claro. Las palabras de Jesús, óigame, si no le quiere creer a un cualquiera como yo, créale a Jesús. Jesús le dijo al pueblo cuando le habló: os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. Pero vienen los doctores de la ley de nuestros días, igual que los doctores de la ley de aquellos días, que bien invalidaban la palabra de Dios para guardar sus tradiciones. Entonces nos dicen: no es esa generación, es otra que no ha venido. Para ellos no ha venido. Porque hasta que no se destruya el planeta Tierra y suceda todo lo apocalíptico que quieren, no se cumple lo que ellos dicen. ¿Ven? Pero claramente Jesús dijo: no pasará esta generación. Entonces ahí terminó. De ahí que hay siglos, hay tiempos que sí son específicos. Comienza aquí y termina aquí. Hay otros que se tienen que interpretar. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso no tiene un tiempo final, una fecha, sino que tiene una condición. Sabemos cómo va a terminar, pero no va a terminar mientras no hagamos lo que dice que hay que hacer: poner a los enemigos por estrado de sus pies. Los que tenemos ahorita, por así decirlo, la decisión de cuándo viene el Mesías otra vez, cuándo regresa nuestro Cristo Rey, somos nosotros, porque somos los que tenemos que poner a los enemigos por estrado de sus pies. Bueno, para ilustrárselo, voy a tomar 2 porciones que usan mucho con ese mal entendimiento de la escatología, y las voy a leer como siempre hago, en español, sin decirles: tienen que interpretar eso de acuerdo a esta regla o de acuerdo a este punto. No. Estamos leyendo el manual que el Creador nos dejó para que podamos entender lo que Él quiere que entendamos y podamos obedecerle. Dice así, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Y vuelvo al diccionario. Como les digo, la gramática es sumamente importante para entender. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Está claro? Espero que sí, que está ahí 70 semanas que están decretadas para que pase algo sobre el pueblo de Daniel y sobre su santa ciudad, o sea, Israel. ¿Ok? Estas son 70 semanas decretadas con la historia de Israel. Y note que nos da el principio. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ese es el tiempo que va a comenzar las 70 semanas, hasta, aquí ya viene el tiempo del fin, hasta el Mesías príncipe. Si aceptamos que esto que estamos leyendo es el manual del Creador, tenemos una profecía aquí que tiene tiempo de inicio y tiempo de fin. Si lo aceptamos, también que son 70
No 69 más una. No, son 70 de corrido. No puede haber ningún espacio en medio, si no ya no serían 70. 70 semanas hasta la venida del Mesías Príncipe. Dice, ahora noten, vienen unas explicaciones muy lindas. ¿Por qué? Porque ya teniendo el entendimiento de que la Biblia usa el número 3 de una manera para hablar de lo completo. El número 7 habla de madurez, de perfección, pero no de totalidad. Por ejemplo, un niño que se gradúa con 100 puntos de primaria tiene 7, pero no 3, porque todavía le tiene que ir a la secundaria, ¿verdad? O a lo básico y diversificado. Entonces, el 3 es total, se acabó, ya no hay más. Entonces aquí, en 3, nos va a decir las 70 semanas. Primero ya nos estableció 70 semanas. Porque dice, está determinada. Cuando Dios determina algo, recuérdese que Él es inmutable. Recuérdese que Él es omnipotente. Nadie puede impedir que se cumpla lo que Él dice, ¿verdad? Así que no dejemos que los hombres nos roben de creerle a Dios. ¿Cuántas semanas están decretadas sobre el pueblo de Israel y sobre la santa ciudad? 70. ¿Cuándo comienzan? Cuando el rey les dijo que podían regresar a construir el templo. Y ahí empieza a contarse. Y como estamos hablando de 70 semanas de años, por el misterio escondido, son 490 años. Solo tenemos que ir a los canales de historia, a la enciclopedia y todo lo demás y ver qué pasó 490 años después. Y adivinen qué pasó. Vino Jesús, nació Jesús y se manifestó el Cristo, tal como está escrito allí. Eso no es teología, es historia. Bueno, déjame no insultar a todos los teólogos. Los que pretenden que sus reglas de interpretación sean más lógicas y mejores que la historia, dicen, no, todavía falta una semana. Óigame, si falta una semana, ya no son 70. Ya son, ¿cuántas van ya? Como 2,000, 3,000 semanas. No, entonces regresemos y aceptemos el escrito está. Si eso es todo lo que nos toca. Jesús dijo, escudriñad las escrituras, a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida y ellas son las que dan testimonio. Y ahí está el testimonio, 70 semanas. A partir de que el rey dijo que sí, hasta que vino el Mesías. 70 semanas. Ok, se da un tiempo determinado que son estas 70 semanas. Y digo, no puede haber ni una menos ni una más, sino ya no serían 70 semanas. Pero noten, en esas 70 semanas, en esos 490 años, ahora viene la división de 3, que le digo que es tan importante analizarla. Y dice que habrá primero 7 semanas y después habrán 62 semanas y después una semana. 7, 62, 69 y unos 70. Y continuas. El hecho de que las separe es como le dije que los siglos son eras o son tiempos específicos de que están aconteciendo cosas. Los primeros 7 años van a ser una situación difícil porque es cuando están regresando a edificar otra vez el templo y la ciudad y todo, y los enemigos no los quieren dejar. Con 7 años difíciles. Luego vienen otros 62 años que por lo visto van a pasar relativamente normal. Pero falta una semana. Así que ¿cómo se divide el tiempo total determinado? Con 7 semanas, 62 semanas y una semana. Pero todos los que quieren un futuro de la bestia y de todo eso, insisten en que son 69 las que han pasado y que estamos en un paréntesis. Se le olvidó al creador decirnos que iba a poner un paréntesis. Gracias a Dios que los teólogos no lo encontraron. ¡Qué barbaridad! ¡Qué sarcasmo! No el mío, el de ellos. De querer decir, Dios no dijo 70 semanas de corrido. Dijo 69 y hasta que nos dé la gana a nosotros la otra semana. Ok, entonces note esto pues. 7 semanas porque fueron tiempos difíciles. 62 semanas más o menos normal, digamos, los problemas cotidianos de todos los tiempos. Y la última semana. Para los que insisten en decir que son 69 semanas nada más las que han pasado y que estamos en un paréntesis, ayúdame a leer en español. Ayúdame a ver si entiendo yo el español. En el capítulo 9...
versículo 26, después de que yo hablo lo de las 7 semanas y todo lo que va a pasar y que va a venir un príncipe que va a rodear la ciudad, en fin, un montón de cosas. Pero en el versículo 26 del capítulo 9 de Daniel dice, y después de las 62 semanas, ayúdeme, ¿qué sigue después de las 62? 63. Sí, 63. Pero se recuerda que habían 7 antes de las 62. Entonces son 7 y 62, 69. ¿Verdad? Espero que así sea. Y entonces, ¿qué sigue después de las 69? 70. Sí, pero las 70 no ha llegado. Las 70, ahorita estamos en un paréntesis entre las 69 y las 70. Cuando finalmente lleguen las 70, porque dice después de las 62 semanas, o sea, después de las 69, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. A ver, si todavía no ha llegado la 70ª semana, entonces todavía no se le ha quitado la vida al Mesías. Ha de haber otro Mesías entonces, porque el Mesías que la Biblia presenta, Cristo Jesús, a él sí, después de las 62 semanas, o sea, en la 70ª semana, a la mitad de la semana, le quitaron la vida. ¿Qué hago ahora entonces? Creo que hubo 70 semanas, como dice el manual, y que a la mitad de la 70ª semana le quitaron la vida al Mesías, como la historia misma narra. ¿O habrá otro Mesías? Un verdadero Mesías, entonces, porque este no ha de haber sido el mero mero, puesto que si viene otro después de que los doctores de la ley decidan que llegó las 70 semanas. ¿Se da cuenta? Y ahí es donde yo le pregunto constantemente, ¿por qué cree lo que cree? ¿Por qué cree que no se han cumplido las 70 semanas? ¿Por qué cree que esa una semana es a saber hasta cuándo? ¿Ha estudiado usted la Biblia o ha leído algo diferente a lo que Dios está diciéndole a Daniel? Eso es llevarle la contraria a Dios. No, eso es estudiar hermenéutica y eso es estudiar... No. No venga con esas charadas. Importantes para otras cosas, pero no para el misterio de Dios. La revelación en misterio. Dice misterio que ninguno de los llamados líderes o siervos y todo, ninguno de los del llamado Antiguo Testamento la entendieron. Y si ellos no la entendieron, si Isaías no lo entendió, si Moisés no lo entendió, si Daniel no lo entendió, no me vengan ahora a salir con que ustedes, sin conocer la historia, sin vivirlo ni nada, solo por sus grandes estudios, deciden que no se ha cumplido las 70 semanas. Es terrible. Es terrible. Y ahí es donde se aplican las palabras de Jesús a los doctores de la ley de sus días. Ustedes están quitando las llaves del reino. Ni entran ni dejan entrar. Escriben sus libros, como ya en la lección pasada le mostré, que desde hace más de 140 y pico de años se viene anunciando, que más de 140 y pico de veces se ha anunciado la venida de Cristo. Y los libros que han dicho que ahora sí, y esos autores no se echan atrás, no se arrepienten de haber engañado, de haber mentido. Pero aquí está claro entonces, una vez más, 7 semanas de tribulación en la construcción del templo, 62 semanas en lo normal, digamos, y la última semana, en la que la importancia es que en la última semana, a la mitad de la semana, le quitan la vida al Mesías, mas no por sí. ¿Por qué? Porque es cuando lo crucifican y lo matan. Entonces, si eso ya se cumplió, ¿cuándo se cumplió? En el año 70 después de Cristo. Después de a la mitad de la semana de años, le quitaron la vida al Mesías, y después de eso, unos cuantos años más, en el año 70, se cumplió lo que estaba escrito de la abominación desoladora. Esa es otra cosa, la abominación desoladora. ¡Qué tremendo! Si tan solo dejaran que la Biblia interprete a la Biblia. Mateo dice abominación desoladora o abominación que causa desolación,
Porque le está hablando a judíos que entienden que para ellos las águilas y todas esas imágenes eran abominación. Pero Lucas, que nos está hablando a los que no somos judíos, a los que no entendemos todas esas cosas, dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. ¿Y por qué que estuviera rodeada de ejércitos era abominable? Por todos los escudos de águila y todo que traían los romanos y todo. Y prueba de que ellos sí lo entendieron, que obedecieron lo que les dijo, que huyeran. Y los cristianos huyeron. Y cuando vino otra vez el ejército romano a destruir a Jerusalén, ya no estaban los cristianos. Todos esos son datos históricos. Y están comprobando que las 70 semanas, tal y como decretó el Señor, es un decreto, no es una cosa al azar, se cumplieron. Ok. Los siglos, como digo, no tienen una cantidad de tiempo, sino que son etapas, todo lo demás. Y el 3, significado de la totalidad. Bueno, prometí también en el anuncio de que íbamos a entrarle también al estudio de los tiempos de Noé. El siglo pasado, fíjese, eso también tenía otro tiempo. Remontémonos a Génesis 3:15. En Génesis 3:15, cuando Adán y Eva, Adán primordialmente ha pecado, ¿verdad? Se dejó influenciar por Eva y él cometió el pecado porque él era el responsable. Entonces viene Dios y castiga a Eva, castiga a Adán, y a la serpiente le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, note una cosa. Allí, implícitamente, se nos está diciendo específicamente que viene la simiente de la mujer. Explícitamente que viene a herirle la cabeza a la serpiente. Silencio en cuanto a cuándo viene. Entonces no hubo un tiempo específico, pero sí unas condiciones específicas. Y cuando se llenaron las condiciones específicas, vino el Mesías y como él dijo, él había venido para hacer la voluntad de su Padre, para despojar al hombre fuerte que era Satanás, porque Cristo Jesús fue más fuerte, y de esa manera quitarle el poder que tenía, porque ahora sigue engañando. ¿Sabe qué está pasando? Si siguieron alguna vez el estudio de las dos generaciones, la simiente como el polvo de la tierra y la simiente como las estrellas del cielo, lo que está pasando es que lo que se consumó ya, la victoria, ha despojado a los principados y destruido a Satanás. Eso es en el ámbito celestial. Ahora nos toca a nosotros despojar a los principados y las potestades en el ámbito terrenal. Por eso es que todavía no se ha cumplido lo demás. Pero bueno, regreso entonces al otro texto tan mal usado para la llamada, para la segunda venida o rapto, que como digo, rapto es un delito penado, no estén acusando al Señor de raptar nada, es un arrebatamiento. Pero fíjese, voy a irme, quiero añadir algo más aquí porque es muy lindo. En las 70 semanas de Daniel, en la última semana, que es lo que es el meollo del asunto aquí, lo que no quieren aceptar, dice que a la mitad de la semana es cortado el Mesías. Y luego queda todavía 3 años y medio, ¿verdad? Porque la semana de 7 años. Entonces, a los 3 años y medio, Jesús murió a los 3 años y medio después de su ministerio, tal como está escrito en la Biblia. Pero todavía quedan 3 años y medio de la semana. ¿Por qué? Porque dice en Daniel que por una semana el Mesías haría un pacto con el pueblo. Entonces, él es fiel a su palabra, aunque Israel y aunque nosotros no seamos fieles, él permanece fiel. De ahí que a la mitad de la semana, cuando el Cristo es cortado, antes de irse, le dice a sus discípulos que no vayan a hablarle a los gentiles, a los samaritanos, a nadie, sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel el resto de la semana, por los 3 años y medio. Por 3 años y medio la iglesia no le predicó, por así decirlo, el evangelio a nadie más que a los israelitas, recuperando a los israelitas con el mensaje.
¿Por qué es esto tan lindo? Porque en el capítulo 12 de Apocalipsis hay una cosa que emociona a la gente. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y como da a luz, porque estaba encinta para dar a luz, y dice que al bebé que iba a dar a luz es el que va a regir a las naciones con vara de hierro. Y que estaba el dragón, la otra bestia que apareció ahí, para comérselo, pero que él fue arrebatado y llevado al cielo, el que va a regir a las naciones con vara de hierro. Y entonces sacan un montón de interpretaciones, los vencedores, el varón representa a los vencedores, ¿verdad? Y esto y lo otro, porque no respetan que la Biblia interpreta a la Biblia. Está hablándosele a Israel. ¿Y qué significa? ¿Qué entendían los israelitas por el sol, la luna y 2 estrellas? Lo tenían desde José. Cuando José soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él, que es el 12, y en la interpretación la dio Jacob. ¿Qué sueño es este que has tenido? Va a venir tu madre y yo y tus hermanos a postrarnos ante ti. Y nadie dijo, no, Jacob, ¿qué estás dando vos interpretaciones a la profecía? Espérate que vengan los doctores de la ley y que ellos decidan lo que significa. No, el Espíritu Santo puso en boca de Jacob la interpretación. Entonces la mujer vestida del sol, la luna y 11 estrellas es Israel. Y no, pero si ahí dice que ella daba luz al niño, es simbólico. Jesús vino a través de toda la historia escondido entre las 12 tribus de Israel. La simiente de la mujer. Y cuando dio a luz la mujer, Israel, es al Cristo. Y el dragón se lo quería comer desde el principio, desde antes. El enemigo ha estado tratando de matar la verdad acerca de Cristo, pero fue arrebatado al cielo a las 3 años y medio, a la mitad de la semana. ¿Y por qué es importante? Porque entonces dice que el dragón enojado, al ver que no podía, persiguió a la mujer. ¿Quién es la mujer? Israel. Pero que a la mujer se le dieron alas como de águila, fue llevada a un lugar donde será protegida por 3 años y medio. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra, porque lo profetizó y ahora lo está cumpliendo. Así que hizo pacto por una semana, lo cortaron a mitad de la semana, pero él mantuvo firme su palabra. Y ahora viene otra cosa importante, porque dice que cuando el dragón se da cuenta que no puede seguir a la mujer, entonces déjenme leer esto porque sí es importante. Tienen preparado para serpiente antigua, su Cristo. Ok. Bueno, dice que cuando vio el dragón que no podía con la mujer, entonces se volvió. ¿Contra quién? Israel fue llevada a un lugar seguro. Se volvió contra los descendientes de ella. Pero hombre, pues si ella está allá, ¿cómo van a haber descendientes aquí? Dice, los que guardan el nombre de Cristo. Porque los primeros cristianos fueron israelitas. Entonces los que no creyeron en Cristo están en el Israel protegido por 3 años y medio. Y los que sí creyeron en Cristo sufrieron la persecución del dragón. Regresando al libro de Daniel, que dice que se levantaría contra el pueblo de Dios, pero esta vez ya no es el pueblo de Israel. Y eso fue lo que sorprendió a Daniel, que no entendió. y perseguiría al pueblo de Dios y los vencería. Y en esos 3 años y medio fueron las matanzas en los leones, antorchas humanas, etc. Ven, cuán hermosa es la palabra cuando dejamos que ella interprete lo que quiso decir. Bueno, ahora sí, como dije que tenía que hablar de Noé, vayamos a Noé. Este es Jesús hablando, obviamente, Mateo capítulo 24, versículos 37 al 42. Jesús dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre
Lo leemos también en el llamado Antiguo Testamento. De hecho, a Daniel se le mostró que es el Hijo del Hombre, el Cristo, el que habría de morir y todo lo demás. Y aquí viene el asunto. Puse yo en la invitación para hoy. ¿Ha oído usted cómo era la vida de la gente antes en los días de Noé? ¿Por qué Dios envió el diluvio en los días de Noé? Yo no sé qué ha oído usted. Yo he oído hasta predicaciones de que era porque eran homosexuales. Y precisamente por eso Dios también los acabó y todo. Y toda otra cosa de circunstancias, de lo pecaminoso que estaba el mundo, y entonces era tan... ¿Y por qué lo digo? Porque ahorita ya empiezo a oírlo otra vez. No, es que la cosa ya está tan mala que de plano que Dios también, ya no es un diluvio, pero tiene que quemar el planeta Tierra, porque ya está terrible todo esto aquí. ¿Qué dijo Jesús? Eso, ¿no les importa saber qué dijo Jesús? Para compararlo con lo que dicen los predicadores en nuestros días. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. ¿Qué le ve de malo a eso? ¿Qué pecadote es ese? Y ese es el veredicto que Cristo Jesús está dando. A menos que otra vez los doctores de la ley de hoy en día quieran corregir la plana, que tal vez no escuchó las noticias de que estaban homosexuales y por eso lo tenían que matar. Ofendo. Si ofendo, perdóneme. Pero también estoy cansado. Estoy cansado de que por más... Yo he invitado, si estoy equivocado, háganme el favor de corregirme. Si lo que estoy diciendo no lo dice la Biblia, sino que yo me estoy inventando un montón de locuras, ténganle compasión a la gente a la que yo puedo estar engañando. Llámenme la atención. He pedido hablar con ustedes, líderes de denominaciones, de asociaciones, de asambleas, para que veamos el escrito está. Entonces sí, me voy a dar el permiso de enojarme y de confrontarlos. Aunque ya me decían, vos por eso es que no te reciben, porque hablan mucho mal de ellos. ¿Cómo no lo voy a hacer? He escrito, no me responden. He dicho, no me hacen caso. Bueno, pues entonces yo tengo que cumplir. Dar a conocer lo que creo. Vaya, puedo estar equivocado, definitivamente. Entonces ahorita yo creo que estoy leyendo lo que estoy leyendo. Si estoy equivocado, corríjanme. Ténganle amor a las ovejas que tal vez me escuchan y las estoy engañando. Porque eso es lo que yo pienso que estoy haciendo. Que por amor le estoy hablando a las ovejas que ustedes tienen, diciéndoles que los están engañando. Así que veamos qué sigue diciendo el Señor. Porque como los días antes del diluvio, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó. El Señor está diciendo que la causa es que no entendieron. ¿Ok? Ahí otra vez entonces vienen las preguntas. La pregunta correcta, ¿qué fue lo que no entendieron? Porque si pudiera ser lo mismo con nuestros días, ¿qué es lo que tenemos que entender? Y el mensaje de la Biblia es el mismo todo el tiempo. Pero ese es el problema de hoy en día. Se enfocan en versículos aislados, no en el todo de la palabra. La suma de tu palabra es verdad. El apóstol Pedro, en sus epístolas, habla de esto. Y dice que no entendieron a Noé, pregonero de justicia. Pregonar es predicar, es publicar, estar dando a conocer. ¿Y qué estaba pregonando en Noé? Justicia. Viene el juicio de Dios. Viene el juicio de Dios sobre nosotros. Porque no estamos haciendo su voluntad, porque no estamos caminando de acuerdo a su palabra. Viene el juicio de Dios. No lo entendieron. No entendieron que era por la misericordia de Dios que se estaba postergando el tiempo. Por lo tanto, vino el diluvio y se los llevó a todos. Y luego aclara Jesús, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Y las otras dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué está diciendo Jesús ahí de místico o de sorprendente o de pecaminoso? Van a haber dos, a ver otra vez, estarán dos en el campo. ¿Qué están haciendo en el campo? ¿Fumando marihuana? ¿Qué están haciendo esos bandidos? Ah, no, solo uno es el bandido, el otro no. Están trabajando, están en su vida cotidiana, igual que en los tiempos de Noé, que comían, se casaban y se daban en casamiento. Aquí estos están trabajando como siempre han trabajado. Y las dos mujeres que están en el molino están trabajando como siempre han trabajado. Están en su vida cotidiana. El problema no es la clase de pecado, porque un pecadito así es lo mismo que un pecadote. No hay tamaños de pecado. Entonces, el problema es que no entendieron al pregonero de justicia. Entonces Jesús dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Está tan claro y tan sencillo, pero como hay tanto engaño y la gente haragana que no quiere estudiar, y déjenme hablarle a ustedes, los que no son pastores ni ministros, sino que solo son asistentes a la iglesia, de que sea. Recuérdense que el Señor dijo que cada uno, ustedes van a dar cuenta a Dios de sí mismo, porque creen lo que creen. Y no hay excusa de que eso era lo que enseñaba mi denominación, o lo que dijo el apóstol fulano, o lo que dijo ciclano. No. Ustedes van a dar cuenta a Dios de por qué no aceptaron, que aquí está advirtiendo que es por no entender el juicio de Dios, la misericordia de Dios, mejor dicho, porque el juicio no lo debería de haber venido que tiempos, pero por su misericordia no ha venido. Entonces dice, sí, pero hermano, ahí está, mire, el uno se va en el rapto. Regreses a los tiempos de Noé. ¿Quiénes fueron a los que se llevó el diluvio? ¿A los buenos o a los malos? Para ponerlo en una forma fácil de decirlo. Y entonces ahí juegan con la palabra. Se los llevó el diluvio, ¿verdad? Y el del arca, el Señor levantó a Noé. Pero, a Dios gracias, como digo, la Biblia interpreta la Biblia. Este es Mateo hablándole a los israelitas, así que podemos leer a Lucas, que el hermano Lucas nos hizo el favor de aclararnos fraseología a nosotros. Entonces dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Quiénes fueron los llevados en el diluvio? No, fueron destruidos en el diluvio. Así serán los días del Hijo del Hombre. Uno será tomado, destruido, y el otro será dejado, como Noé fue dejado. La Biblia se interpreta a sí misma. El Señor se tomó el tiempo de enseñarle la verdad a sus discípulos. Estos la pusieron por escrito, inspirados por el Espíritu Santo, para que ahora nosotros la entendamos. Mientras la iglesia no pare a pensar, a razonar, si Dios dijo que eran 70 semanas y era el fin en esa generación, que todos los pecados, la sangre justa derramada desde Abel hasta Zacarías antes de Jesús, un otro Zacarías, no el profeta, hasta en los días de Jesús, esa sangre iba a ser juzgada de esa generación. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, en el fin de ese siglo, comenzó el siglo presente, el cual también tiene un fin. ¿Cuándo va a ser el fin de este siglo? Con la segunda venida de Cristo. Pero no van a haber señales de su venida. No va a haber tribulación, no va a haber bestia. Lo que va a haber para la segunda venida de Cristo es una iglesia despierta que ha tomado el control
de las naciones. No todas, no todas. Dios no necesita convertir a todos los ciudadanos de una nación para que esa nación sea cristiana. Por ejemplo, Guatemala. Nos jactamos de que somos la mayoría de creyentes, ¿verdad? Cristianos, pro familia, pro vida, bla, 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 bla. Somos la mayoría, y es cierto. Ok, vaya. ¿Es acaso Guatemala una nación cristiana? No. Nuestras leyes son las que nos dicen qué podemos hacer. Nuestras leyes son las que dicen que el aborto se puede legalizar. Nuestras leyes son las que dicen que hay que respetar a los ancestros de otras religiones. Y esa es otra ignorancia tan grande. Religión y denominación no son lo mismo. Podemos saber de diferentes denominaciones y siempre las vamos a ver porque siempre estamos divididos. Pero religiones no se pueden aceptar más que una. Porque la religión implica que hay un Dios que tiene a sus seguidores. Y si nosotros creemos que hay un solo creador, un solo Dios, no podemos creer en ningún otro Dios. Así que ¿cómo vamos a poder aceptar que hayan otras religiones en una nación que se dice ser cristiana? No estoy diciendo que no puedan haber otros que crean en otros dioses. Claro que sí. Hay ateos, hay los que creen en Buda, hay los que creen... Todo eso es libre albedrío. Pero como ley de una nación que se dice cristiana, no puede existir otro Dios. Todo eso les demuestra que no importa, aunque el 99.99% de los cristianos fueran cristianos, de la nación guatemalteca fueran cristianos, si el otro 0.1% es el que gobierna, sigue siendo la misma condición ante Dios. Porque Dios lo que promete bendecir es la ley. Si guardas, puso en los dos montes, si obedeces mi ley, todas estas bendiciones te vendrán. Si no obedeces mi ley, todas estas maldiciones te vendrán. No se pueden dar cuenta que eso es todo lo que decide si una nación es de Cristo o no. Comencé, no en otro estudio, no es este. En otro estudio aclaré que el reino consta de 4 cosas. El rey, el territorio del rey, las leyes del reino y los súbditos del rey. Y que en el territorio del reino son súbditos solo los que obedecen la ley. Los otros son conocidos como extranjeros. No es de nacionalidad por nacimiento. Entonces, si fuéramos a hablar de Guatemala, bíblicamente hablando, es ciudadano de Guatemala el que obedece las leyes de Guatemala. No importa en dónde nació, si en el campo, en Oriente, Occidente, en el centro, no. Y el otro que nació en la zona 1, en el mero centro de Guatemala, de padres guatemaltecos, abuelos guatemaltecos, tatarabuelos guatemaltecos, si no obedece las leyes, no es ciudadano. Así de sencillo. Cuando se respetan las leyes del reino. Pero como hasta eso, de eso también los doctores de la ley que han quitado las llaves del reino y no entran ni dejan entrar, hasta eso han conseguido. Que hablar del reino eso es testigo de Jehová. Bueno, y en realidad soy testigo de Jehová, en el sentido de que estoy dando testimonio de la palabra de Jehová. No pertenezco a la secta llamada Testigos de Jehová. Pero entonces, le estoy mostrando aquí 2 de las porciones que más se usan para hablar de un futuro que ya pasó, ¿verdad? El de las 70 semanas. Y que no hay tal rapto. El arrebatamiento bíblico lo veré más adelante. Pero por ahorita le estoy demostrando que aquí, como dicen, como en los días de Noé, así será. Sí, así será la destrucción de todos los que no entiendan que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Y que es su paciencia, y que Cristo Jesús, como sacerdote del sacerdocio de Melquisedec, vive diariamente para interceder por nosotros. Por eso es que la ira de Dios ya no ha venido. Por eso es que somos librados de la ira. Porque tenemos un sumo sacerdote que está delante intercediendo por nosotros. Conclusión entonces, las 70 semanas ya se cumplieron. Y eso fue el fin del siglo pasado. Todo lo acontecido, prometido desde Génesis 3:15 hasta la muerte del Mesías, ya se cumplió. Ahí comenzó el siglo presente, que concluirá con la segunda venida de Cristo a reinar aquí en la tierra. Y no hay señales, hay una condición:
siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y cómo los va a poner? En lecciones pasadas ya mostré que cuando dice que Dios hace algo, lo hace a través de hombres. Lo hace a través de sus siervos y en algunos casos hasta usa a incrédulos para llevar adelante su obra. ¿Por qué? Porque Él le entregó la tierra a los hombres y Él respeta su palabra. Y por eso es que hace las cosas a través de los hombres. Clamo a la misericordia de Dios, que ha sido tan grande y que sigue siendo tan grande, que usted abra los ojos. Que los que están oyendo esto se den cuenta y que entiendan la misericordia de Dios. Que no sigan en el engaño, en el error, y que entonces empiecen a buscar cómo contribuir a que venga el reino de Dios a la tierra haciendo su voluntad, entendiendo lo que es la política, que es otro curso que he enseñado. Entendiendo que necesitamos llegar al gobierno personas temerosas de Dios. Ya está hablando de política. Sí, sí, sí. Porque ya no estamos en la era de los caballos y las lanzas y las flechas. Ahora se conquista una nación con votos. Lo que el problema es que no se ha estado entrenando a personas para esos cargos. Así que, por favor, estudie lo que le acabo de decir. Si leí mal, si cambié las escrituras, por favor, corríjame. De lo contrario, ya no se hunda como los que no quieren entender y se los va a llevar. Van a ser destruidos. Ok, hasta aquí, preguntas y comentarios. Sí, muchas gracias. Tenemos a Argeler. Bienvenido, buenas noches. Tiene la palabra. Muy buenas noches, un gusto saludarle, doctor. Como siempre, estoy muy certero con lo que está hablando y me alegra mucho lo que dijo, ¿verdad? Que tenemos que conquistar la nación de Guatemala para hacer las leyes al beneficio del pueblo de Dios, nosotros los cristianos, personas que somos temerosas. Un poquito ahí. Sé que lo que quiere decir está correcto, yo también, pero no digamos para el beneficio de nosotros, el pueblo de Dios. No, no, no. Es para el beneficio aún de los incrédulos. El reino de Dios es el único reino justo que no hace acepción de personas. Porque si no estaríamos sectarizando también que necesitamos un evangélico para que ayude a los evangélicos. Adelante, perdón por la interrupción. No se preocupe. Entonces, como usted lo decía, ¿verdad? Personas que somos temerosas de Dios, no importando a veces porque no todos somos perfectos, pero sí tenemos el temor de Dios para hacer lo más correcto posible. Eso sí. Y como usted lo decía, siempre tuve una pequeña duda. Si lo de las 70 semanas, usted dice que en el siglo pasado se cumplió. ¿Me podría explicar un poquito más eso que no me quedó tan claro? Ok. Al principio de la lección hablé que la Biblia habla de siglos usando la palabra aión. Y es una palabra que no tiene que ver con 100 años, sino que son eras, etapas, situaciones. Y entonces lo que aconteció en el siglo pasado es desde Génesis 3:15 hasta la muerte del Mesías, tal como lo dice las 70 semanas. Ahí vinieron todas las señales que estaban dadas de que vendría el día del Señor, el día del Señor, que es un día de juicio. En la lección de la próxima semana le voy a entrar a todos los versículos, o a la gran mayoría de los versículos que hablan del día del Señor, para mostrar que no es la venida del Señor, es el juicio del Señor, y que ha pasado muchas veces a lo largo de las Escrituras. Entonces, en el siglo pasado estaban todas esas señales, la gran tribulación, ¿cómo se llama? La abominación desoladora y todo eso, que ya se cumplió y que está explicada como lo leí ahorita en los versículos anteriores. Ahí comenzó el siglo presente. Son las tres palabras que usa la Biblia: el siglo pasado, el siglo presente y el siglo venidero. Entonces, el siglo pasado tenía fin y lo tuvo. Este siglo tiene fin, es la segunda venida de Cristo, y se acaba el siglo presente. Y comienza el siglo venidero, que es el único que no tiene fin. Pero está varios versículos, dije son más de 128 versículos que tienen la palabra siglo, que es la palabra aión, y no tiene nada que ver con 100 años.
sino que son eras, etapas. Ok, gracias. En esta otra situación que le digo, cuando venga esta cuestión de juzgar, entendí de juzgar, a los que han hecho abominaciones a una nación y todo, también a ellos, a los que le han fallado al pueblo, también ellos serán juzgados, según entiendo. Sí, permítame ponerle un ejemplo. Cuando el rey, se me escapa el nombre, pero lo podríamos averiguar fácilmente, porque usted quizá lo recuerde mientras se lo digo. Cuando el rey mandó a arreglar la casa de Dios que estaba abandonada y se había perdido el libro de la ley en la casa, lo encontraron y vieron todas las maldiciones que Dios les iba a caer encima porque habían violado su ley. Entonces se asustaron, se lo llevaron al rey, el rey lo leyó y también se asustó, pero como era un buen rey, dijo: qué terrible lo que pasó, vayan a consultar a Dios por nosotros, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta de Dios fue: mira, por cuanto tu corazón se dispuso y todo lo demás, no voy a enviar el juicio en tu tiempo, pero que el juicio viene, viene, no hay escape. Pero fíjese pues el punto. Esa generación, esa gente que vivió cuando el rey era un rey bueno, respetando la palabra de Dios, estaban siendo bendecidos aunque seguían tan corruptos como antes. Lo mismo es hoy en día. Si nos volvemos al Señor y tomamos el liderazgo de la nación, o sea, aunque sigan habiendo corruptos, inconversos, ateos entre la nación, Dios bendice a la nación por la obediencia de sus líderes, de los que los representan. Gracias, muy amable. El compañero que subió podría hacer sus preguntas, le doy oportunidad. Mario. Sí, gracias. Buenas noches. Espero no adelantarme a lo de la próxima semana, pero al escucharte me trajo a la mente lo que es la parábola del trigo y la cizaña. Y ahí está bien claro. Dice Mateo 13, que ahí está narrada la parábola, que el Señor va a enviar a sus ángeles y van a recoger a la cizaña. Los ángeles a los que van a juntar para quitarlos y llevárselos es a la cizaña, a los que hacen iniquidad, dice Mateo, a a los rebeldes y a los que sirven de tropiezo, correcto. Y los que se quedan, no se van, sino que se quedan, es el trigo, el pueblo de Dios, los hijos y escogidos de Dios. O sea que cualquiera que lea Mateo 13 y escudriñe bien detenidamente, sin prejuicios, la parábola de la cizaña, se va a dar cuenta de que efectivamente los que son quitados son los malos. Y gracias a Dios, pues los que somos dejados somos los que estamos procurando agradar a Dios en todo. Gracias, Carlos. Gracias, Mario. Sí, así es.